Injusticias estructurales, ¿no? Pensemos una primera imagen, ¿no? 174.000 jóvenes abandonaron sus estudios universitarios en lo que va del 2020. En pandemia, la tasa de deserción universitaria alcanza el 18.6% de un total de 955.000 estudiantes en el Perú, ¿no? Y como ven, esto representa un problema estructural. ¿Por qué un problema estructural? Porque refleja el modo en que la educación universitaria tiene una serie de desigualdades que no responden simplemente al hecho de un fenómeno grave y difícil como la pandemia, sino que refleja, vuelvo a repetir, las estructuras de desigualdad que permiten que esto ocurra. ¿Por qué hablo de estructuras de desigualdad? Porque si la sociedad fuera más equitativa, existirían recursos en los distintos estamentos de la sociedad para que este abandono pudiera ser menor, ¿no? Entonces, una autora que se va a caracterizar, lamentablemente falleció en el 2006, pero se va a caracterizar por pensar la justicia a un nivel estructural, es Iris Marion Young, ¿no? Acá hay una cita de Young. Si uno piensa, por ejemplo, el racismo, examinando solamente uno de los hilos de una jaula, o una forma de desventaja, como si fuera una forma de desventaja, es difícil entender cómo y por qué el pájaro está atrapado. Solo un largo número de estos cables, ¿no?, amarrados de una forma específica y conectados unos a otros, sirven para encerrar al ave y no permitirle escapar, ¿no? Del mismo modo, uno tendría que entender que las injusticias estructurales no remiten a solamente un aspecto de las injusticias en la sociedad, sino que remiten a múltiples aspectos que funcionan en conjunto. Por eso a veces nos es tan difícil pensar las injusticias a un nivel estructural, porque tendemos a igualarnos o tendemos a asemejarnos en una serie de aspectos, pero no entendemos la complejidad de las variables que se ponen en juego cuando decimos que alguien no tiene las mismas opciones o oportunidades que tenemos, ¿no? Hay que recordar que Young es una autora que estaba interesada no por el matiz de la justicia distributiva, como en el caso de Rawls, lo hemos visto ya en clase, sino que consideraba que era central para comprender qué entendemos por justicia, el centrarnos en la opresión y la dominación, evitando hacerlo de una forma abstracta, sino en la manera en que ésta se despliega afectando a grupos sociales concretos. O sea, para Young es evidente que las sociedades tienen estructuras que fomentan la desigualdad entre sus miembros, ¿no? A pesar de que, como hemos visto en el caso de Rawls cree que simplemente se corrige con una mejor distribución de acceso a bienes y servicios. Lo que cree Young es que el problema es mucho más complejo porque está en la propia base de la estructura de la sociedad. O sea, no es solamente un pequeño olvido que se resuelve redistribuyendo mejor, ¿no?, el acceso a estos bienes y servicios, sino que apela al modo como la sociedad está diseñada. Eso va a significar, obviamente, cambios estructurales, no solamente en el diseño, sino va a implicar una reconfiguración de la sociedad en su conjunto. Otro punto a resaltar es su falta de interés por elaborar una teoría de la justicia, que presupone una naturaleza del ser humano, de la sociedad y de la razón, por ende universal, comprensiva y necesaria. O sea, el interés que tiene Young no es decir qué es la justicia, sino entender cuáles son los problemas estructurales que limitan en grado sumo la práctica de la justicia. O sea, si se ve, hay una variable. O sea, no es cómo debería ser idealmente la sociedad o o de qué hablamos con una sociedad justa, sino es identificar qué problemas en la estructura, en el diseño de la sociedad evitan, impiden que las personas puedan, en grado sumo, desarrollar sus habilidades, sus capacidades. Entonces, esto implicaría desarrollar una perspectiva que se encuentra fuera del contexto social que articula precisamente los problemas que le dan sentido. O sea, pensar en una sociedad perfecta no ayuda. Lo que ayuda es identificar cuáles son los problemas que son más recurrentes en nuestra sociedad
Al identificarlos, podemos comenzar a atacar directamente los problemas que evitan, ¿no? O los temas que evitan que la sociedad pueda ser más equitativa, más justa, más representativa de todos sus miembros. Además, que hay que recordar que estos problemas se dan dentro de un marco social en el que ciertas ideas, discursos, conceptos y un largo etcétera de narrativas se construyen, elaboran, intercambian, chocan, se enfrentan y complementan entre sí. Este aspecto del discurso es sustancial, pues de nada sirve una teoría o un discurso conceptual imbatible, teóricamente, si no tiene la fuerza y contundencia de llegar a la mayor cantidad de personas de una comunidad. Y ese punto es importante porque cuando se piensa en temas de inequidad, de injusticia, es importante comprender de que no todos los miembros del colectivo sufren de la misma forma, con la misma intensidad, en las mismas condiciones, estas inequidades. Sería muy limitado creer de que una injusticia o una inequidad o un abuso, cada miembro del colectivo está expuesto de la misma forma. Por el contrario, precisamente lo que cabe resaltar es que hay una exposición mayor de distintos grupos a distintos tipos de inequidades, de injusticias. Y eso es importante entenderlo porque cuando se construyen narrativas que se reducen a identidades que se presentan a sí mismas como identidades hegemónicas o ideales dentro de una sociedad, las personas no tienen la capacidad de poder percibir, ver, entender que su estilo de vida, su forma de vida, que los privilegios que su forma de vida han acumulado dentro de una sociedad, dentro de un colectivo, no son el patrón común, sino que por el contrario reflejan el nivel de desigualdad que su sociedad vive, tiene, ha generado. Esto es sumamente importante para poder entender por qué es importante comprender las desigualdades a un nivel estructural, porque no todos los miembros del colectivo gozan de la misma representación, del mismo reconocimiento, del mismo espacio de aparición, del mismo espacio de encuentro, ¿no? Entonces es importante entender este punto para comprender que las inequidades, las injusticias requieren siempre ser replanteadas, ¿no? Repensadas. Nos dice Jan, el amamantar es un escándalo. ¿Por qué? Porque genera, obviamente, una especie de plano intermedio entre la maternidad y lo sexual, ¿no? El pecho desnudo, alguien puede decir, pero ¿cómo el pecho desnudo de una mujer podría erotizar a alguien o sexualizar a alguien o generar una controversia, ¿no? Ahí hay una madre dando de lactar y es lo único que importa. La realidad es que no, que en la práctica social muchas mujeres se ven limitadas, muchas mujeres se ven imposibilitadas de, en sus espacios de trabajo, en los espacios de entretenimiento, en los espacios públicos, dar de lactar a sus hijos, ¿no? Entonces se crean espacios alternativos, espacios privados, pero esto no enfrenta el tema de que siempre va a haber en las sociedades puntos, ¿no? En que se crucen o atraviesen situaciones que pueden abarcar el género, la orientación sexual, que pueden abarcar el tema de los niveles económicos, los niveles de educación, los niveles de acceso a la salud, ¿no? Entonces es importante entender de que hay una serie de capacidades humanas que se ven limitadas, que se ven acortadas, porque vivimos en sociedades en las cuales no siempre nos encontramos en situaciones de una equidad total, ¿no? De un equilibrio total de nuestras condiciones. Un libro importante dentro de la obra de Iris Marion Young es Responsabilidad por la Justicia, y ella quiere distinguir al comienzo de este libro entre el concepto de responsabilidad y el concepto de culpa. Vamos a ver que el concepto de responsabilidad tiene una carga prospectiva, o sea, eso quiere decir de que tenemos que ser responsables de una serie de cosas que provienen del pasado, pero que se proyectan hacia el futuro. En cambio, la culpa tiene agentes e individuos que pueden ser identificados y que también la situación o el contexto en particular de una situación puede ser identificada, ¿no? Pero como vamos a ver, la responsabilidad tiene un alcance mayor, ¿no? Y es importante por eso
distinguir la responsabilidad de la culpa. En el caso de la culpa, esta es localizada y se encuentra en el pasado y remite a un individuo o a un grupo restringido de estos. O sea, alguien comete una inequidad, una injusticia, un abuso, tiene que ser señalado, ¿no? Tiene que ser identificado la inequidad, el abuso que ha sido cometido. ¿No? Si pensamos, por ejemplo, desde Mafalda, ¿no? Que te dice, ¿qué te pasa, Susanita? Que encontré en mi casa un librito de catecismo y leí una oración que todo el tiempo dice, mea culpa por esto, mea culpa por aquello, mea culpa por lo demás allá. Y entonces toda la noche leyendo, toda la noche quemándome las pestañas, buscando ver si hay una oración que sirva para endilgarle la culpa a otro, pero nada, ¿no? Entonces, claro, lo que le preocupa acá a Susanita es el hecho de no poder trasladarle la culpa a otra persona. Y en la vida cotidiana, en las prácticas sociales, muchas veces no reconocemos si somos actores directos de inequidades, de abusos, ¿no? De malas praxis que afectan y dañan a otras personas. Nos gusta más pensar que son otros los agentes que han dañado o perjudicado de manera inequitativa a personas, ¿no? En cambio, la responsabilidad, a diferencia de la culpa que tiene un agente directo o un grupo de agentes directos, la responsabilidad implica asignarle a una persona una tarea, una labor por realizar. Por ello, la acción se encuentra ya no focalizada en el pasado, sino es una perspectiva de futuro. ¿Por qué? Porque algo que ha ocurrido que no debería seguir ocurriendo. O sea, uno es responsable de que una inequidad, un abuso, pare, se detenga, se termine. No porque uno sea directamente el culpable, sino porque vivimos en una sociedad que requerimos y necesitamos que los problemas cambien. ¿Cómo van a cambiar? Mejorando la forma en que los abordamos. Entonces, en situaciones de educación, de salud, en situaciones que, por ejemplo, la pandemia abarca en relación a la economía, en relación a la forma como se ejecutan préstamos, etcétera, etcétera, tenemos que asumir que hay problemas que nos interpelen a todas y todos. Entonces, esto genera una visión de responsabilidad en la que yo no puedo abandonar a los demás a su suerte y yo tengo que sentirme que si yo no soy, si bien el agente directo de la injusticia que está sufriendo, soy alguien que tiene la capacidad, en mayor o menor medida, de poder plantear soluciones para la inequidad o la injusticia que están viviendo. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos de quiénes somos realmente responsables, ¿no? Porque uno pensaría, no, yo soy responsable solamente como agente de lo que directamente introducción al mundo. Entonces, si yo introdujo una injusticia, la tengo que reparar, ¿no? Pero si otros introdujeron esas injusticias, que otros la reparen. Y precisamente de lo que vamos a ir viendo con Iris Marion Yang es que somos responsables también de responder por aquellas inequidades del mundo en el que nos encontramos. A pesar de que esas inequidades las hayan producido otros, las hayan programado otros, las hayan asumido como propias otros, en realidad deberíamos nosotros pensar la responsabilidad de una manera mucho más amplia. Por eso nos plantea, ¿no? 4 formas que tenemos de evadir la responsabilidad. Es decir, yo no soy responsable. La primera es la reificación. La reificación es un término de regambre hegeliano y también marxiano, o sea, también de Marx. Y la reificación tiene que ver con decir, o sea, yo no estoy identificado, relacionado, vinculado con esa situación, ¿no? Vemos un basurero, entonces uno dice, yo no la he puesto a la señora en esa situación, por lo tanto, yo no soy responsable de lo que a esa señora le ocurra o esa señora está haciendo. La realidad es que nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de cómo tratamos nuestros desperdicios, tienen que ver con la situación en la que la señora se encuentra. Entonces, claro, yo puedo negar esa relación, yo puedo negar ese vínculo, porque es evidente que mis hábitos de consumo directamente no han creado ese basurero y directamente no han creado los patrones de vida en los que se encuentra esa mujer. Pero lo cierto es que las personas que se encuentran reducidas en sus posibilidades de desarrollo están limitadas por opciones que otros miembros de la sociedad les limitan. De ahí que es importante encontrar las formas de conectar, vincular, relacionar
estas inequidades, estas injusticias, ¿no? Entonces, la primera es la reificación, ¿no? No es cosa mía, eso pasa en todo el mundo, yo no lo he producido, yo no lo he provocado. Pareciera que no directamente, pero como vuelvo a repetir, una serie de prácticas de consumo fomenta precisamente esa forma de pobreza. Negar la conexión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo veo una oferta en Zara, en H&M, ¿no? Y digo, perfecto, voy a aprovecharlo, ¿no? Pero de repente lo que no estoy viendo es que esa oferta proviene de una empresa que explota a sus trabajadores, ¿no? O que coloca a sus trabajadores en situaciones de extremo riesgo. Entonces, claro, niego la conexión, porque yo lo único que estoy viendo es una oferta, es una ganga, ¿no? Es el polo que yo quería que costaba 70 soles, ahora pasó a costar 30. Entonces, me puedo comprar 2 o 3, y con lo que iba a gastar originalmente, ahora me compro más. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿O dónde está lo equivocado? En que estoy negando la conexión. No estoy viendo que este aparente remate o precio barato está vinculado a los derechos que los trabajadores tienen y a los derechos que tienen las personas de poder desarrollar una vida plena, buena. Esto se conecta con esta tercera forma de evasión, que son las exigencias de la inmediatez. Muchos de nosotros nos sentimos más cómodos simplemente respondiendo en relación a las personas que tenemos más cercanas, ¿no? O sea, no puedo pensar en la gente que vive en Bangladesh, que vive en la India, que vive, ¿no?, en otra parte del mundo. Me puedo preocupar solamente de los que viven acá. Y en realidad no es así, ¿no? Podríamos nosotros tener la capacidad de articular formas de hacer crítico desde espacios que no remitan literalmente al espacio en el que uno vive o el que uno se encuentra o el que uno enseña, ¿no? Sino más bien a una escala más global, ¿no? No es cosa mía, ¿no? Que es la clásica de este asunto no tiene nada que ver conmigo, yo no lo he provocado, yo no lo he generado, ¿no? Entonces, vean lo que dice Susanita, ¿no? Y dale, ¿no entendés que son pobres porque quieren usar la cabeza, papa frita, usar la cabeza, ¿no? Y la pobre Mafalda está como, Dios, no. Pensá en qué casuchas viven, qué cachivaches de muebles compran, se no usa. No te das cuenta que si además de ganar poco, encima tienen la manía de invertir en cosas de mala calidad, siempre van a ser pobres. No hay caso, con gente que no razona, no se puede, ¿no? Entonces, para Susanita es claro que el problema está en el otro, ¿no? Cuando en realidad muchos de nuestros hábitos, muchas de nuestras formas de consumir, nuestras formas de actuar, perjudican y dañan la calidad de vida de otras personas, ¿no? A pesar de que yo puedo pensar que no es cosa mía. Entonces, algo que le interesa hacer a Iris Marion es ir planteando obligaciones sobre la justicia, pero en el marco global, ¿no? Si se puede comenzar a pensar una justicia en un marco global, y lo va a hacer, ¿no? La ética y la política asumían en un enfoque tradicional que era básico pertenecer a una misma comunidad para ser interpelado por las situaciones de injusticia que se suscitaran. Esto es, para que una injusticia nos convoque o nos sintamos llamados a responder por ella, es decir, nos sintamos responsables por solucionarla o arreglarla, se entendía que había de forma previa algún lazo o relación, como compartir una nacionalidad o ser parte de la misma comunidad o espacio en común. Dicho en otras palabras, implica la preexistencia de instituciones políticas vinculantes, esto es, compartir una comunidad política y una constitución. Esto genera en el individuo un vínculo moral y legal para responder ante la injusticia que sufriera un miembro de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones sobre la justicia en el marco global? Lo que Jan hace es buscar que tomemos conciencia sobre el cambio que ha significado la globalización, dado que nuestra existencia y su base de interdependencia material ha crecido significativamente. Es decir, la producción de bienes y servicios a escala global en una economía post-fordiana, ¿no? O sea, ya no es el modelo de una fábrica donde todo se fabrica dentro de la misma fábrica, sino es una sociedad, de una economía post-fordiana, donde los distintos elementos de un componente se arman dentro de una empresa, pero ya no necesariamente todos se construyen en ella, ¿no? Entonces,
En una economía postfordiana deslocalizada y tercerizada, marca la pauta el sistema económico actual, acelerando la eficiencia en el consumo, en la distribución, así como el acceso a mano de obra y materia prima de todo el orbe. Esto cambia significativamente el orden de estructuras sociales en nuestro país, pues ya no podemos manejarnos solo con un principio de justicia que se atenga a las convenciones y necesidades de nuestra comunidad inmediata, tal como vimos con Rhodes, ¿no? O sea, podemos comenzar a pensar de una forma mucho más elaborada y compleja las relaciones de poder que existen y los vínculos y las relaciones que pueden reparar, corregir o modificar la inequidad dentro de una sociedad, ¿no? Lo cual no anula, claro, una visión cosmopolita del mundo, como la de Peter Singer, o reconocer los derechos humanos, pero la pretensión de Rawls se tiene en el marco de una sociedad en concreto, sin que esto signifique ignorar o no reconocer la influencia de los espacios mencionados, solo que los relega a una problemática distinta. Por otro lado, Young menciona a autores como David Miller, que considera que en este nuevo marco que impone la globalización, la noción de justicia social queda limitado al pasado, dado que los marcos e instituciones de modelos nacionales se quedan cortos para generar vínculos de responsabilidad legal con personas de otras sociedades. Entonces pasemos a la siguiente viñeta. Acá podemos ver un poco cómo el mundo ha ido creciendo y ampliando sus redes en relación al comercio, ¿no? Pero este modelo no es el que se implementó producto de la globalización contemporánea, la cual promueve tratos de libre comercio entre naciones, siguiendo protocolos y leyes internacionales. Y si bien existe un marco legal que establece las relaciones comerciales entre las respectivas partes contratantes, lo cierto es que la ampliación de esta red de producción y suministro de bienes y servicios ha modificado en grado sumo lo que podemos asumir como comunidad, ya que todos los bienes que me visten, que me alimentan, que en síntesis me dan confort y abrigo, provienen de lugares que, aunque distantes y desconocidos por mí, son la fuente de todos los beneficios con los que interactúo y que sostienen la forma de vida que tengo. Y eso es importante entenderlo porque cada vez en el mundo se va complejizando las relaciones de poder, las relaciones de constitución y composición de los objetos, haciendo de que ya no sea tan fácil simplemente decir que lo que como o lo que me he visto tiene que ver directamente con los miembros del colectivo al que pertenezco en mi sociedad, porque la realidad es que cada vez consumimos productos que provienen de distintas realidades, ¿no? De ahí que podamos pensar estos grandes corporativos que marcan la pauta en relación al mundo actual. Este simple hecho determina una responsabilidad moral de mi parte que no puede ser reemplazada apelando al marco legal en que se realicen las transacciones comerciales entre las naciones. Es decir, no basta con escondernos detrás del escudo de no sabía que esto ocurría o deben de existir obligaciones legales de las empresas que comercian y explotan. Es decir, compensaciones u obligaciones legales que reparan estas inequidades, injusticias o abusos que una institución, empresa o entidad de comercio genere. El principio de conexión social, ¿no? Este es un principio importante para Iris Marion-Young. Iris Marion-Young por eso nos dice, el modelo de la responsabilidad basado en la conexión social establece que todos los agentes que contribuyen mediante sus acciones a los procesos estructurales que originan injusticias tienen la responsabilidad de trabajar para solucionar esas injusticias. Yo establezco una distinción entre ese modelo y el modelo más normal de responsabilidad al que denomino simplemente modelo de la responsabilidad, ¿no? Entonces, para ella es importante sentir que muchas de las inequidades e injusticias que existen en el mundo somos responsables de ellas. No somos responsables en el sentido de que somos los causantes de esas inequidades, pero sí somos responsables en el sentido de que nuestros hábitos, costumbres de vida podrían modificarse o mejorar si es que apoyáramos apoyáramos el pensar cómo resolver esas inequidades, esas injusticias, ¿no? Las 5 características del modelo de responsabilidad basado en la conexión social, o sea, sentirme vinculado a las inequidades y injusticias que otros viven. No tiene ánimo de aislar. ¿Qué quiere decir esto? Cito, el modelo de la responsabilidad pretende desmarcar o aislar a los responsables, distinguiéndolos así de los demás que indirectamente no son responsables. Dicho aislamiento del responsable o no corresponsables es un aspecto importante de la responsabilidad jurídica, tanto en el derecho penal como en el derecho de daños. Las prácticas sociales de declarar culpable o de hacer
estrictamente responsable a alguien se centran en agentes determinados con el fin de sancionarlos o exigirles una comprensión única y exclusivamente a ellos. Un sistema de normas morales y de responsabilidad jurídica debe dejar claro que los agentes que violan las normas podrían enfrentarse a una acusación como agentes individuales. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque va cambiando el modelo de la responsabilidad. Ya no es simplemente yo hago A, tiene consecuencias lo que hice, sino que mis prácticas de consumo, mis prácticas de venta, generan una responsabilidad, ¿no? Y tengo que estar a la altura de las demandas y exigencias que pueda tener, ¿no? Entonces, un segundo punto es evalúa las condiciones originales. Nos dice sobre esto Iris Marenyan. Por otra parte, un modelo de responsabilidad capaz de entender la estrecha vinculación entre los agentes y las injusticias estructurales no evalúa el daño que se desvía de lo normal y aceptable, sino que pone en cuestión precisamente las condiciones originales que las atribuciones de culpa aceptan como normal. Cuando consideramos que existen injusticias estructurales, estamos queriendo decir que al menos varias de las condiciones de partida de la acción normalmente aceptadas no son moralmente aceptables. La mayoría de nosotros contribuyen en mayor o menor medida en la producción y reproducción de injusticias estructurales precisamente porque seguimos las normas y convenciones aceptadas y establecidas en las comunidades e instituciones en que actuamos. Normalmente aceptamos estas convenciones y prácticas sin detenernos en reflexionar y deliberar sobre lo que hacemos, teniendo siempre presente en nuestra mente e intenciones los objetivos inmediatos que queremos conseguir y las personas con las que tenemos que interactuar para ello. Tercer punto, más proyección que reconsideración. Cito a Iris Marellán, a la hora de establecer un concepto de responsabilidad en relación con la injusticia estructural, hemos de tener en cuenta una serie de procesos continuos que entendemos que lo más probablemente es que sigan ocasionando daños a menos que se intervenga sobre ellos. La temporalidad de asignar y tomar responsabilidades es, por tanto, más proyectiva que retroactiva. Vean este aspecto, es más proyectiva hacia lo que se tiene que cambiar que hacia lo que ha venido ocurriendo, ya que aparece imposible trazar la relación causal entre las acciones de individuos o organizaciones determinadas y las consecuencias estructurales, no tiene sentido pretender una comprensión o reparación exacta únicamente por parte de aquellos que han contribuido a que se produzcan esas consecuencias en proporción a la contribución. Las injusticias producidas por estas estructuras no han llegado a su término, sino que son permanentes. No se trata, pues, no se trata pues de culpar, sancionar o buscar la reparación por parte de quienes las provocaron, sino más bien de invitar encarecidamente a que las cambien aquellos que contribuyen con sus acciones al proceso de acción colectiva. Cuarto punto, la responsabilidad compartida. Por su parte, la responsabilidad compartida es una responsabilidad personal respecto a los resultados o de los riesgos de unos resultados perjudiciales producidos por un grupo de personas. Cada uno es personalmente responsable por el resultado solo de forma parcial, ya que no puede producir por sí solo los resultados. La parte concreta que cada uno aporta a la hora de ocasionar un resultado no puede aislarse y distinguirse de los demás. Es por eso por lo que la responsabilidad es especialmente compartida, ¿no? Entonces hay que comenzar a entendernos desde otra dimensión, ¿no? Donde también somos responsables de la vida de otras personas y las inequidades que éstas sufren. Finalmente, solo es posible mediante la acción colectiva. Nuestra responsabilidad proyectiva consiste en cambiar las instituciones y procesos de modo que sus resultados sean menos injustos. Ninguno de nosotros lo puede hacer por sí solo. Incluso, aunque esto fuera posible, un único comerciante no podría cambiar las condiciones laborales de quienes trabajan hasta la extenuación en la fábrica de explotación, solo por negarse a comprar los artículos que piensan que han sido elaborados en condiciones justas. Los procesos estructurales solo se pueden alterar con la participación conjunta de muchos actores de diversas posiciones sociales con el fin de producir unos resultados diferentes. Además, la responsabilidad que se extrae del modelo de condición social es, en última instancia, una responsabilidad política. La responsabilidad entendida en sentido proyectivo, según este modelo, implica organizarse colectivamente para tomar las estructuras. Más concretamente, a lo que me refiero por política es a una implicación comunicativa con los demás,
con el propósito de organizar nuestras relaciones y coordinar nuestras acciones de una forma más justa, ¿no? Entonces, como vemos, la idea de Yang es tratar de encontrar un vínculo prospectivo, ¿no? Hacia adelante, donde yo sienta de que a pesar de que yo directamente no soy el culpable, la razón de una inequidad, de un abuso, estoy vinculado y tengo que dar cara, tengo que dar respuesta, ¿no? Entonces tengo que generar ese vínculo de relación. Eso es todo en relación a este tema de injusticias estructurales, como lo presenta Iris Marion Young. Seguramente vamos a seguir hablando acerca de eso en clase. Por ahora me despido, les agradezco mucho por su tiempo y seguimos viendo estos temas de injusticia estructural. Gracias.